Muy bien, mis apreciados hermanos. Vamos entonces, en esta hora, vamos a comenzar a hablar acerca del tema de las marcas, de las señales. Antes de comenzar el tema, tenemos que hacer un trasfondo histórico, tenemos que mirar un trasfondo cultural, un trasfondo social, y después vamos entonces ahora sí entrar en un trasfondo religioso, en tema bíblico. Para lo cual yo voy a tratar de compartir mi pantalla, así que usted va a poder ver la presentación. Se me va. Acá está. Muy bien. Vamos a hablar acerca de marcas, cicatrices y Dios, la cultura y tendencias en la Biblia. En la Biblia. Muy bien, como podemos ver, el tema de los tatuajes es un tema que ha trascendido la cultura, ha trascendido la barrera de las civilizaciones. Y hoy en día está muy, muy, muy de moda. Pero ¿esto qué tiene que ver con la iglesia adventista? Más aún, ¿qué tiene que ver con nosotros cristianos como hijos de Dios? Así que vamos a arrancar con el tema de hoy. Vamos a primero a mirar, y yo traté de colocar la imagen, traté de colocar a un hombre, a uno de los hombres más antiguos datados en la historia que se hizo tatuajes. Este hombre es el hombre de allí de los Alpes y se llama Oxil o la momia de Oxil. Si lo pronuncio mal, usted me disculpe, pero no manejo bien la pronunciación de este lugar. Pero quería mostrarles a ustedes, esta es una momia de él, encontrada por él, y algunas ilustraciones de cómo se vería el tatuaje de este hombre. Este hombre tenía más de 56 tatuajes en su cuerpo, entre espalda y brazos, piernas. Así que es un tema bien, bien complejo el tema de los tatuajes, porque esta momia o este hombre data de más de 3.500 años de antigüedad. Es más, se han encontrado momias de más de casi las 3.500 a 3.700 años de antigüedad. Esto es algo muy, muy antiguo respecto a nosotros. En la cultura egipcia también hay tatuajes. De hecho, este hombre de Oxil o Oxil aparentemente era la momia tatuada más antigua de la cual se tenía conocimiento, hasta que recientemente se encontró dos momias realmente más antiguas en Egipto, y podemos notar que en Egipto, desde mucho tiempo atrás, ya había esta cultura de marcar su piel, porque el tatuaje no es otra cosa que marcar nuestra piel. Permítame, vamos a continuar. No solamente en Egipto, los pueblos nórdicos también, los pueblos allí de la parte norte europea, estamos hablando incluso de los germanos nórdicos y demás, también estaban acostumbrados a tatuarse, entre ellos los celtas y demás. Los únicos que tal vez habían algunas otras culturas que no lo hacían, pero no, en especial las culturas nórdicas. Estoy hablando de los sajones, estoy hablando de los germanos, estoy hablando de precisamente las personas que viven en Noruega, en Islandia, en esos lugares. Era algo muy, muy, muy común que ellos se tatuaran, sobre todo en estratos sociales, por decirlo de alguna manera. Entre más importante usted era, usted tenía derecho a tatuarse de una manera especial. Sobre todo el tema de los tatuajes entre los egipcios y los nórdicos tenía que ver mucho con el tema de la protección divina para enfermedades como tal, ¿sí? Sin embargo, esto no solamente es de los nórdicos. Ahora trasladémonos al Asia. En el Asia hay también una cultura muy interesante. Al principio, en Japón, las personas que se tatuaban eran personas malas, eran personas que eran criminales o que eran ladrones o que habían sido asesinos. Y el primer tatuaje que le hacían a un asesino o a un proscrito, porque era un delincuente, le hacían un tatuaje pronto en la frente, después le hacían otro tatuaje en la flecha y eran como 3 tatuajes. Sin embargo, como los kimonos, no sé si ustedes conocen un poquito de cultura japonesa, los kimonos en ese entonces solamente lo utilizaba la élite. El tatuaje empezó entre los japoneses a convertirse en una tendencia, porque no todos tenían acceso a ropas bonitas como kimonos sofisticados. Entonces ellos tatuaban gran parte de su cuerpo
de tal manera que se viera bonito, como si fuera un kimono. Eso es la idea. Obviamente ha ido evolucionando. Aquí en América, estoy hablando no solamente en América Sur, sino en Interamérica y en algunas partes de Norteamérica, las tribus indígenas originales de estos territorios, tanto de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, también tenían esa tendencia a marcarse la piel de una manera bien interesante. Estoy hablando de los aztecas, de los incas, de los mayas. Tenemos datos de que ellos, por lo menos en sus esculturas, ellos mostraban, se pintaban la piel, y aún todavía teniendo remanentes de algunas culturas aborígenes en la actualidad, lo siguen haciendo porque es una forma de tradición que está relacionada a la adoración de sus dioses, a la protección contra la muerte, a las enfermedades y al mundo espiritual. Y esto no solamente se circunscribe a América, se circunscribe también a los países nórdicos y escandinavos, y por supuesto también a los egipcios y estas partes del norte de África. Sin embargo, el tema de los tatuajes ha trascendido de una manera tan impresionante que hoy en día la gente se ha tatuado. Ahora, tengamos en cuenta que el tatuaje de alguna manera tuvo un lapso en donde la gente no lo estuvo utilizando, y eso es en la Edad Media, por la represión de la Iglesia Católica, del obispo, que lo veía mal, que lo veía como algo pagano, porque realmente tiene una connotación muy pagana, muy fuera del contexto cristiano. Sin embargo, estoy hablando desde la década de los 60, ha tenido un resurgir impresionante el tema de marcarse la piel, el tema de pintarse la piel. En especial comenzaron con los hippies, que empezaron a hacer del tatuaje algo artístico. Sin embargo, quienes más se tatuan en principio, interesantemente, eran las personas homosexuales y que tienen ese tipo de orientación sexual como tal. Hoy en día, el tatuaje ha trascendido de tal manera que las personas famosas, y aquí solamente estoy colocando un ejemplo, como Lionel Messi, podemos haber colocado a Justin Bieber, podemos haber colocado a La Roca, a la Roca, ¿sí? De Rápidos y Furiosos. Bueno, podemos colocar aquí una cantidad de personas, podemos colocar al que hizo de Thor. Bueno, cantidad de actores, cantidad de personas muy famosos y con mucha influencia en la sociedad, hoy en día también han marcado su piel de esta manera, como lo estamos viendo en el caso de Lionel Messi. Pero vamos a ver qué dicen los expertos. Yo quiero que escuchemos lo que dicen los expertos. Y otro apunte de salud: la moda de los tatuajes gana adeptos, pero la Unión Europea acaba de lanzar un mensaje de alerta. No todas las tintas son inocuas y algunas podrían afectar al sistema inmunológico. Es una moda cada vez más extendida, pero desde la Unión Europea se alerta. Algunas tintas pueden afectar al sistema inmune. Cuando ponemos en nuestra piel o en cualquier otra zona de nuestro organismo tintas, estamos poniendo sustancias extrañas que tienen múltiples componentes, y esos componentes son reconocidos por el propio sistema inmune como cuerpos extraños. Los dermatólogos advierten, esos nuevos colores, pigmentos y tintas no siempre son totalmente seguros. Muchas de estas sustancias no las conocemos realmente, son sustancias nuevas en el uso en humanos, son sustancias que se han utilizado en industria, pero no están testadas ni se ha investigado cuáles serían sus consecuencias si las introducimos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y la Unión Europea ha alertado, y los médicos alertamos, que cuidado, que no conocemos realmente cuáles pueden ser las consecuencias de muchos de estos productos. También estudio cómo los tatuajes pueden alterar la sudoración en los deportistas. Un ensayo realizado en una decena de voluntarios ha demostrado que reducen la sudoración y el intercambio de electrolitos. Sí que podría tener consecuencias a medio y largo plazo esa alteración en la regulación de la sudoración. Un problema que podría afectar especialmente a los deportistas de élite y a los atletas de alto rendimiento. Bien, como ustedes han podido notar, no solamente estamos hablando de que es una tendencia, pero en una tendencia actual. La gente cree que el tema de los tatuajes es algo actual, y los tatuajes tienen un trasfondo
antiquísimo. Viene incluso desde el mismo periodo del pueblo hebreo en Egipto y quizás más antes. Sin embargo, yo quiero notar que aunque el pueblo de Dios vivió en Egipto y estuvo 215 años literalmente esclavizado en Egipto, y Abraham estuvo en Egipto, porque aunque Abraham vivió en Canaán, en el tiempo en que Abraham vivía en Canaán, Canaán hacía parte del imperio egipcio, así que se puede considerar como Egipto, aunque hoy no es Egipto, pero en ese momento se considera como Egipto, subyugado a la cultura y a la hegemonía egipcia. Desde Abraham hasta la salida del pueblo de Dios pasaron 430 años, de acuerdo al libro de Éxodo. Y en esos 430 años de completa influencia, entre ellas esta influencia del tatuaje, el pueblo de Dios, y no existe registro alguno en la Biblia que el pueblo de Dios haya adoptado una práctica de marcar su cuerpo. No solamente esto, la ciencia y los expertos están también demostrando que el tema de los tatuajes tiene que tener que ver porque es un cuerpo extraño en nosotros. La tinta no hace parte de nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico, como lo acaban de decir, pues va a reaccionar contra un cuerpo extraño que está siendo introducido en nuestro cuerpo. Se ha puesto de moda y ha tenido un aumento exponencial, y no solamente estoy hablando del tatuaje. La primera imagen que usted ve al lado de las letras del letrero en rojo es un tipo de tatuaje interesante porque no tiene tinta, pero es hecho de tal manera que daña la piel, y que es un tatuaje que se hace en 3D, o sea, es una cicatriz que se genera de tal manera que es una cicatriz artística, pero lo que hace es marcar la piel a través de la cicatrización. Tenga usted también en cuenta que aunque ese es el tatuaje en 3D, o sea, un tatuaje en alto relieve, pues por decirlo de alguna manera, tanto ese tatuaje como el tatuaje en tinta, estamos hablando de que es una herida como tal, es una herida, ¿sí? Pero ahora sí, vamos a tratar de entrar en materia porque no nos queda mucho tiempo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo creo que usted vaya conmigo al texto bíblico, al libro de Segunda de Corintios, el capítulo 6, el versículo 12. Y note usted lo que dice el texto bíblico, la palabra del Señor. Dice el texto bíblico: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y vaya usted conmigo al libro de Primera de Corintios, el capítulo 6. Usted va a encontrar que en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando del cuerpo, de nuestro cuerpo físico. No está hablando del cuerpo como la iglesia, está hablando de nuestro cuerpo como tal. Y usted va a encontrar que el apóstol Pablo, en el libro de Corintios, el capítulo 6, él está hablando acerca del versículo 11 y 12, y esto era antes algunos. Estamos hablando de que en el versículo dice que éramos ávaros, ni idólatras, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Esas cosas éramos antes de ser lavados, dice el versículo 11. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios, en el momento que entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos alejamos de todas las prácticas que hacíamos en el pasado y que eran socialmente, podían ser socialmente aceptables, pero no eran moralmente santas. Y tenga usted en cuenta que el tema del tatuaje, porque no me voy a detener mucho en la historia, podemos hablar de que el nombre tatuaje viene de por allí, de una de las incursiones de John Cook en una de las islas, y allá le colocaron el nombre tatuaje porque también los indígenas de ese lugar se tatuaban. Pero no vamos a entrar en más materia o en más tema histórico, ya lo hemos tocado. Ahora vamos a ver por qué el pueblo de Dios, qué debe de hacer el pueblo de Dios ante este tipo de prácticas. Toda práctica que tiene un trasfondo pagano y que se aleja moralmente del Señor no es correcto en la práctica para el pueblo de Dios, aunque vivamos en un mundo donde sea moralmente aceptado. Dice, éramos ladrones, éramos ávaros, éramos borrachos. La gente se emborrachaba, por supuesto, en toda la sociedad y en toda la civilización se emborrachaban, pero los hijos de Dios no se emborrachamos, no, aunque sea moralmente correcto. Si a usted no lo meten a la cárcel por emborracharse, a no ser de que cometa un accidente o que tiene un accidente por estar borracho. Pero si usted está alcoholizado, a usted no lo meten a la cárcel, está borracho, que se le pase la borrachera.
Pero esa práctica, aunque es socialmente aceptada, ¿es moralmente correcta? No. De la misma manera, aunque tatuarse sea una práctica socialmente aceptada, la pregunta ¿es moralmente correcta? ¿De dónde viene el tatuaje? ¿Qué efectos genera en mi cuerpo? Porque el pueblo de Dios no tenemos registro alguno, ni siquiera en la Mishnah judía, que es un libro que habla de las tradiciones del pueblo de Israel, ¿se tatuaban? ¿Por qué los cristianos del siglo I y los apóstoles no tenemos registro de los primeros padres de la iglesia que ellos se tatuaban? Solamente tenemos registro que en las cruzadas, los cruzados se tatuaban de tal manera que cuando morían no los fueran a enterrar como los árabes, sino que, este es un cristiano, entonces porque le encontraron una marca, entonces vamos a enterrarlo como cristiano. Pero lo hacían con ese propósito y no estamos diciendo que sea correcto. Sigue siendo el versículo 11. Esto iréis alguno de vosotros, pero habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesús, por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, en el momento en que usted y yo somos bautizados, dejamos de pertenecernos a nosotros mismos y el punto del tatuaje tiene que ver en mi deseo de satisfacción propia. Yo me quiero tatuar y entonces yo me voy a tatuar. Ven un momento. Si usted ha leído el libro de Romanos, el capítulo 6, hoy lo tocamos en el culto, en el sermón de hoy en el Distrito Sabana Occidente. Cuando usted y yo nos bautizamos, usted y yo dejamos de pertenecernos a nosotros y ahora le pertenecemos a Dios. Cuerpo, nuestro pelo, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, todo le pertenece al Señor. Dejamos de ser esclavos del enemigo y nos transformamos voluntariamente en siervos, en esclavos de Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros entregamos nuestra vida voluntariamente al Señor para que el Señor haga en nosotros su voluntad, mas no nuestra voluntad. La pregunta es, cuando un joven que es adventista, que es cristiano, decide tatuarse, marcar su cuerpo por toda la vida, ¿está honrando a Dios? Es la pregunta que aquí estamos tratando de definir. Sigue diciendo el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. El Señor no nos está cohibiendo en usted puede hacer lo que usted desee. Hay libre albedrío. Usted voluntariamente decide servir al Señor, pero si usted decidió servir a Dios, usted es moralmente obligado a responder ante el Señor por ese deseo voluntario. Señor, yo te entregué mi vida. Bueno, yo estoy moralmente obligado a cumplir mi palabra. ¿Sí? Dice el texto bíblico, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Por tanto, el uno como el otro los destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. El apóstol Pablo ahora está hablando de la fornicación porque la fornicación es un atentado no solamente contra Dios, sino contra nuestro propio cuerpo. Y es el punto, por eso estoy tocando Romanos 6. Aunque Romanos 6 habla de la fornicación, Romanos 6 Pablo está hablando de que es un pecado porque está atentando contra nuestro cuerpo. ¿Sí? Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vosotros sois miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los daré una ramera. Algunos escucharon el tema que tuvimos, o el conversatorio que tuvimos con Edwin Santos la otra vez, y él tocó este versículo, pero lo tocó de una manera muy equivocada. Si bien es cierto, el apóstol Pablo está diciendo, miren, si usted fornica, usted es como, y coloca el ejemplo, si usted se acuesta con una ramera, usted es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Uniré el miembro de Cristo a una ramera? Porque es que usted pertenece a Jesucristo. Usted pertenece al Señor. Ahora, mi pregunta, cambiemos la palabra ramera por tatuaje. ¿Sí? Yo soy miembro de Cristo y tatúo mi cuerpo, marco mi cuerpo. ¿Marcaré el cuerpo de Jesucristo con un tatuaje? Lo colocamos desde ese punto porque dice el versículo
Pablo dice, de ninguna manera, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la escritura, los dos eran una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, cuando usted dice una mentira, la mentira sale del cuerpo. Cuando usted roba, usted lo hace fuera del cuerpo. Cuando usted miente, pues, lo hace fuera del cuerpo, ¿cierto? Pero el que fornica peca, dice, porque está destruyendo el cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Ahora, vamos a colocar esto en contexto. Si fornicar es atentar contra mi propio cuerpo, cuando yo introduzco algo que es extraño en mi cuerpo, no estoy atentando contra él. Mire usted el argumento de los expertos de la Unión Europea, ¿sí? de la Facultad de Dermatología en Madrid, España, porque tomamos el video de allí. Ahora, ellos mencionan de que es un cuerpo extraño que tiene que ver en un cambio en el sistema inmunológico del cuerpo. Ahora, cuando usted se introduce algo que daña su cuerpo, ¿contra quién está atentando? Contra su cuerpo. Pero ese cuerpo que usted tiene, que yo tengo, no nos pertenece, le pertenece al Señor, porque el Señor lo compró con su sangre, porque yo decidí aceptar su sacrificio, decidí voluntariamente volverme un siervo de Cristo. Y a ver, yo le decía a mi esposa hoy, después del sermón, porque a ella no le gusta que diga esclavo, porque esclavo, cuando hablamos de esclavo es algo represivo, el esclavo está obligado, el esclavo, cuando hablamos de esclavo, estamos en nuestra mente se vienen esos dueños de los esclavos que los azotaban, que les hacían cosas terribles, pero el texto bíblico es doulos, y doulos significa esclavo. Pablo se decía, doulos de Jesucristo, doulos don Jesús Cristo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Nosotros somos esclavos, pero voluntarios. Voluntariamente decimos aceptar al Señor. O servimos a Satanás, que es un dueño cruel y que esclaviza y destruye a todo aquel que está bajo su dominio, o somos esclavos de Jesucristo en amor y le servimos a Él en amor, considerando que Él es un amo, que Él es un Señor bueno, que nos ama, que está dispuesto a redimirnos. Yo le pertenezco a Jesucristo y mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo le pertenece al Señor. Por eso cuando yo me he orado las orejas y me coloco aretes, por eso cuando yo me he visto de una manera que no corresponde a un cristiano, y aquí podemos entrar en ese tema, la Biblia habla no de cómo yo me voy a vestir, sino cuál es el principio con el cual yo como cristiano debemos de vestirnos. Y la pregunta vuelve y sigue siendo, ¿cómo agrado al Señor? Porque lo que hace un siervo es agradar a su Señor. Solamente que no me gusta utilizar mucho siervo porque la gente ha desentendido lo que significa ser siervo. Hoy en día usted dice, ¿en qué le puedo servir? Y la persona dice, ay, hágame este favor. Y usted dice, mira, no puedo. O, mire, este servidor está aquí para ayudarle. Y le piden un favor y este servidor ya no es un servidor. Entonces, hemos demeritado la palabra servicio y vemos la palabra esclavo como aquel que se merece completamente a su Señor. Y nosotros, tú y yo, nos merecemos por amor, porque es que el Señor nos creó, pero además redimió con su sangre. Nos merecemos al Señor doblemente y nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Entonces, el texto bíblico dice, porque necesito avanzar rápidamente, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, cuando yo hiero mi cuerpo, porque eso es una herida, cuando usted se tatúa, usted está hiriendo, eso es una quemadura. Usted está introduciendo algo extraño, algo que no, una tinta que le hace daño a su cuerpo, que puede generar ciertas complicaciones cutáneas. Cuando usted se tatúa, cuando usted hiere su cuerpo, ¿usted está pecando contra quién? Contra su propio cuerpo. Y mi pregunta es, si yo estoy pecando contra mi propio cuerpo, ¿estoy pecando? La respuesta es sí. Sí, estoy pecando. Dice el texto bíblico, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y el texto es contundente. Y no sois vuestros. La Biblia está hablando de nuestro cuerpo.
La Biblia no está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de nuestro cuerpo. Yo no soy mío. Cuando yo soy bautizado, yo voluntariamente decido entregarle mi vida entera, mi cuerpo, mi vida, mi mente, mis posesiones al Señor Jesús. Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, tu cuerpo y tu mente, ¿sí?, es de Dios, le pertenece al Señor. Ahora, el tatuaje es una práctica completamente aparte de las prácticas bíblicas. Todas las civilizaciones lo hacían, es cierto, pero todas las civilizaciones sin Dios lo hacían. Estoy hablando de los nórdicos, estoy hablando de los egipcios, estoy hablando de los asiáticos, estoy hablando de los indígenas en América, en el continente americano. Norte y sur es un solo continente, el continente americano. Nosotros somos del Señor. Nuestra cultura no debe ser una cultura ormada por la cultura y práctica de este mundo, sino por una cultura cristiana. Permítame mencionar algo más. Miremos en detalle, y quiero que vayamos al comentario bíblico adventista para que usted vea cuál es la posición de la iglesia, que no es la posición del pastor Mauricio Giraldo. Este es el comentario bíblico adventista, o la posición de la iglesia adventista respecto a estos versículos de Romanos, de Primera de Corintios. Ver ganos, en griego naos, que se encuentra también en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, es el quinto argumento en contra de la inmoralidad y da ciertos versículos. Si los cuerpos de los creyentes son santuarios consagrados al Espíritu Santo, dice el comentario bíblico, no deben ser contaminados por este pecado. Como nuestros cuerpos son miembros de Cristo, 1 Corintios 6:15, y templos del Espíritu Santo que Dios nos dio, cada pecado que es cometido contra nuestro cuerpo es un pecado contra nuestro Hacedor y contra el Espíritu Santo. Ahí está la posición de la iglesia. Hemos visto la posición de la Biblia. Ahora vemos la posición de la iglesia. Sigamos mirando. ¿Cómo afecta el tatuaje en tu cuerpo? Permítanme mostrarles este video. El tatuaje afecta a la piel de una forma muy grave en primera instancia porque no deja de ser una herida. Bonita, pero una herida. Sobre todo porque nos lo hacemos en nuestro órgano más grande, la piel, que nos cubre por completo. Así que hay que tener una higiene muy buena desde el principio para no producir luego irritaciones o infecciones. Hoy por hoy no existen las tendencias en el mundo del tatuaje, lo que sí hay es un usuario muchísimo más informado. Es él quien decide qué artista quiere que le plasme en su piel algo para toda la vida. Por lo tanto, no es tanto un usuario que coge un diseño ya predefinido, sino que decide ir a ese artista para que le haga algo para toda la vida en su piel. El tatuaje es una herida, por lo tanto lo primero que hay que hacer es mantenerlo muy limpio. Lo mejor es utilizar un jabón neutro y después mantenerlo bastante seco. Secarlo con un papel de cocina en lugar de con una toalla para que no deje residuos. Una vez que esté seco, lo mejor es aplicar una crema antibacteriana y si puede ser con un factor solar, muchísimo mejor. Cualquier época es buena para tatuarse, aunque las altas temperaturas y el sudor pueden hacer que la herida o el tatuaje se irriten. Por lo tanto, si puedes tatuarte en invierno, mejor, aunque en verano, si lo proteges con un factor solar alto, también puedes. Muy bien, este es un video de una tatuadora profesional, también allí en España, oficial, y ella menciona que el tatuaje es una herida. Interesante. Ahora, ustedes se acuerdan que en la temática que tuvimos con Edwin Santos, él mencionaba que el texto de Levítico está mal interpretado por aquellos que defienden el no tatuarse. Miren lo que ella dice, miren que ella menciona que el tatuaje es una herida. Mucha atención con eso. El tatuaje, cualquiera que sea, genera una herida en el cuerpo. Es una herida en el órgano más grande, como ella lo menciona, del cuerpo. Yo le voy a explicar por qué es importante este concepto.
quiero que indaguemos en el libro de Levíticos, el capítulo 19, el versículo 28, y vamos a tratar de hacer una pequeña exégesis. Obviamente no es muy completa, pero porque tenemos poco tiempo, pero quiero que usted entienda este concepto. Dice Levíticos capítulo 19, versículo 28, oído a lo que vamos a leer. No hagáis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto. O sea, usted no se debe incrustar nada. Cuando estamos hablando de incisiones, usted se está metiendo cosas en su cuerpo por un muerto. Coma, bueno, en el hebreo no existe la coma, pero sí hay un cambio de idea en ni, que estamos hablando de que es algo adicional. Ni imprimáis en vosotros señal alguna. Miren de que el tema de la impresión ya venía desde mucho tiempo antes. Y dice el versículo, termina el texto, yo Jehová. Vamos a mirar qué dice el comentario bíblico y cuál es la posición de la iglesia al respecto, porque nos interesa saber qué dice la iglesia adventista, no qué dice el pastor Mauricio Giraldo. Rasguños en vuestros cuerpos. Cuando hablamos de imprimir o de imprimir, estamos hablando de rasguños. ¿Recuerdan ustedes esos tatuajes en 3D? ¿De dónde venían ya? Esto no es nuevo, esto es muy viejo. No haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, dice la Biblia de Jerusalén, la versión de Jerusalén. Diversos pueblos de la antigüedad se cortaban las carnes en relación con los ritos ceremoniales celebrados en honor a los muertos. Cuando alguien se moría, la gente se rasguñaba, se marcaba la piel en señal de dolor o en señal de honor a los muertos. Aún hoy hay pueblos paganos que siguen tales costumbres. Los miembros de las tribus de Nueva Guinea se cortaban una falange del dedo en ocasión de la muerte de un familiar. Terminaba mucho porque se cortaban también, se infligían un daño, no solamente el tatuaje, sino usted lacerarse, ¿sí? Dice también el comentario bíblico, ni imprimáis en vosotros señal alguna. Se refiere quizás a los tatuajes, mire que dice quizás. Costumbre que en sí no es inmoral, no es inmoral. El mundo moralmente para el mundo es aceptada. Pero mire lo que dice la iglesia. Pero ciertamente, oído a lo que voy a leer, indigna del pueblo de Dios, pues tiende a dañar la imagen del Creador. Vuelvo y repito, no es inmoralmente incorrecta. Hoy en día cualquier tipo de persona se tatúa, gente buena se tatúa, gente mala lo mismo. Estoy hablando que esto es algo que no tiene que ver con la moral, pero dice la posición de la iglesia, ciertamente es algo indigno del pueblo de Dios. ¿Por qué es algo indigno, pastor? Porque es que nosotros somos creación del Señor. Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Si usted necesitara un tatuaje, créame que Dios lo hubiera creado a usted con un tatuaje. Si el Señor quisiera que usted tuviera una pintura en su cuerpo, se hubiera creado pintado. Pero usted ni yo necesitamos eso. De hecho, cuando lo hacemos, estamos dañando nuestro cuerpo. Y por eso Corintios dice, en el capítulo 6, que cuando herimos nuestro cuerpo, estamos pecando contra nuestro cuerpo. Así como el que fornica contra su cuerpo peca, el que se tatúa contra su cuerpo está pecando, porque está colocando algo que es extraño a su cuerpo, dañando su cuerpo. Sigamos mirando en detalle, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual recibisteis de Dios, y no sois vuestros? En ese texto el argumento es contra la fornicación. El hombre no es dueño de sí mismo, no tiene derecho a usar sus facultades de acuerdo con los deseos o impulsos de su cuerpo pervertido. En otras palabras, no tengo el derecho ante los ojos de Dios a dañar mi cuerpo porque yo así lo deseo. Es como aquella persona que decide voluntariamente quitarse la vida. ¿Por qué es un pecado quitarse la vida? Porque no tengo yo, como ser humano, el derecho de quitar mi vida cuando ha sido Dios quien me la ha dado. El mismo concepto es, no tengo yo derecho a quemar mi cuerpo, a generar una herida en mi cuerpo voluntaria para toda la vida por capricho propio. El cuerpo, él es propiedad de Dios por creación y redención. Miren que lo estoy mencionando, pero ya la iglesia adventista también lo menciona. El hombre está obligado a vivir
mental, física y espiritualmente como Dios ordena para gloria del nombre divino y no para complacencia de los deseos carnales. Cuando tú te tatúas o cuando alguien se quiere tatuar, lo hace porque tiene un deseo egoísta. Yo quiero tatuar mi cuerpo. Cuando digo yo quiero tatuar mi cuerpo, estoy diciendo la premisa es incorrecta, porque tu cuerpo no es tu cuerpo, es el cuerpo que el Señor Jesús te prestó. No te pertenece, es de Él lo creó para ti. Por eso usted y yo no nos podemos aumentar ni siquiera 1 centímetro a nuestra estatura, aunque quisiéramos. Aunque usted quisiera ser mono, pero salir así trigueñito, indiecito como yo, no puedo volverme caucásico o japonés si quisiera, porque es que es el cuerpo que Dios me dio. ¿Sí? Dice, el hombre convertido es ciertamente un esclavo, y oído, miren que esto es el concepto, es un esclavo voluntario de Jesucristo. Solo sirve para complacer a su maestro. Y nosotros hoy estamos aquí porque queremos complacer a nuestro Señor, porque queremos hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, al lacerar nuestro cuerpo, porque eso es, hacer una herida es lacerar, al lacerar nuestro cuerpo, al infligir daño a nuestro cuerpo, ¿estamos honrando a Dios? Dios asigna a la raza humana un valor altísimo, según se deduce el precio que pagó por la redención del hombre. Este hecho revela la importancia de cada ser humano para Dios. Jesucristo había venido a la tierra y dado su vida si hubiera habido un solo pecador. Mateo 18, 12 al 14. El pecado redimido, comprado por un valor infinito, está moralmente obligado a vivir solamente para Dios, a obedecer todas sus órdenes y a huir de toda forma de libertinaje. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 339, Conflicto de los Siglos, página 528. Vamos a mirar así rápidamente en perspectiva, porque ya estamos cerrando la presentación. Este es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Nosotros somos la novia de Jesucristo. ¿Cómo la Biblia presenta al pueblo de Dios, a la novia de Jesús? Si usted va al libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que es impoluta, es sin mácula, no hay tacha, no hay arruga, es perfecta. Porque así la diseñó y así la creó el Señor. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 14, el 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, ni se coloca el candelero, sino que se coloca sobre el candelero para que alumbre todos los que están en casa. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres. Miren de que nosotros no debemos de parecernos al mundo. El mundo debe de empezarse a parecer a Jesucristo. Ese es el concepto. Yo no tengo por qué parecerme a la gente, o a los famosos, o a mis amigos, o a mis vecinos, o parecerme a la gente. ¿Por qué tengo que parecerme a las personas? Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros estamos llamados no a parecernos al mundo, sino a parecernos a Jesucristo, para que el mundo pueda ver en nosotros a Jesús, y no que la gente vea en nosotros al mundo. Si la gente ve en nosotros al mundo, hemos fracasado como cristianos. Pero si nosotros nos parecemos a Jesucristo, entonces el mundo conocerá cómo es Jesús, a través de ti, a través de mí. Quiero cerrar con esta imagen y con una frase al final. Usted en el libro de Apocalipsis, usted ve al pueblo de los santos triunfadores. Ve a la iglesia del Señor Jesucristo triunfando. ¿Cómo están vestidos ellos? De vestiduras blancas, con palmas en las manos. Usted no ve en la descripción bíblica a un pueblo de Dios transformado a la propia imagen de cada ser humano, sino que cada persona que pertenece al pueblo de Dios se asemeja a Cristo. Hay una pregunta que sale entonces y es la siguiente. ¿Y qué pasa con aquellos que ya están tatuados? ¿Qué pasa con aquellos que ya nos tatuamos? ¿Qué pasa con aquellos que antes de conocer la verdad nos tatuamos? Bueno, si usted es esa clase de persona, déjeme decirle que cuando usted entrega su vida a Cristo, el Señor Jesús perdona su pasado, incluyendo lo que usted le hizo a su cuerpo, como aquella persona que era borracha y se entrega a Jesucristo, y el Señor Jesús perdona todo lo que le hizo a su cuerpo con todas las borracheras. Lo mismo que
es adicta al cigarrillo se bautiza y en el momento que el Señor Jesús perdona su pecado, perdona su pasado, todo aquello o todos los años que estuvo destruyendo su cuerpo, el Señor los perdona. Pero hoy tú y yo tenemos un mensaje de verdad y es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios nos dio y no somos nuestros. Hoy yo quiero ser claro en esa parte y quiero cerrar con este texto. Debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber es hacer todo lo que puedan para mantener su cuerpo en la mejor condición, de modo que puedan glorificar a Dios hasta el máximo, sirviéndole en forma aceptable. Si se quiere cuidar inteligente el cuerpo, es necesario tener una comprensión de la verdad. Me faltó esa parte. Apreciados amigos, apreciados hermanos, este es el pensamiento bíblico, el pensamiento adventista en cuanto al tema del tatuaje. Yo quiero cerrar en estos momentos con la transmisión. El Señor les bendiga y si tenemos preguntas, estaremos muy atentos a ellas. Dios les guarde. Amén. Muchas gracias, pastor, por este hermoso mensaje que nos ha dado. Ha sido de mucha bendición para mi vida personalmente y creo que también para cada uno de nuestros hermanos que se han conectado. Voy a pedir a mis hermanos que que puedan conectar su micrófono y que le demos un fuerte amén al pastor por este maravilloso mensaje. ¿Estamos agradecidos, hermanos? Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, pastor, por este mensaje. Que Dios lo pueda seguir usando en este sagrado ministerio. Y pues tenemos algunas preguntas acá que queremos hacerle en este momento, esperando que los hermanos puedan quedar satisfechos con las respuestas. La primera pregunta, tomemos nota, pastor, dice así: en Apocalipsis 19:16, dice que el jinete que está montando el caballo tiene escrito en su muslo un nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué nos puede decir acerca de esta pregunta, pastor? ¿Es su tiempo? ¿Podría desactivar su micrófono? Ok, gracias. El comentario bíblico adventista aclara ese concepto, porque los jinetes normalmente llevaban nombres escritos no en su muslo tatuados, sino inscritos en la parte de la montadura. Por eso el comentario bíblico adventista dice: mejor es decir, en su muslo, el nombre se vio escrito en la parte de su capa que cubría el muslo. Porque de esa manera es que se escribía y se marcaba. Los jinetes en la antigüedad tenían ese tipo de vestiduras y colocaban su nombre y cuando montaban, el nombre quedaba sobre los muslos, pero no es que estuviera tatuado o no es que estuviera, que el Señor Jesucristo tuviera un tatuaje en su cuerpo. Es parte de la descripción de aquel jinete que sale venciendo y para vencer. ¿Está bien? Si usted lo puede mirar, mire el comentario bíblico adventista y usted vaya a la explicación de cómo los jinetes en el contexto judío y en el contexto oriental marcaban sus capas que llegaban hasta los muslos de los jinetes. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta muy buena respuesta. Invitamos a nuestros hermanos que hicieron la pregunta que también puedan revisar el comentario bíblico para comprobar la veracidad de lo que el pastor nos ha enseñado en esta oportunidad. Así es, pastor, tenemos otra pregunta también acá que tenemos que hacerle. Dice nuestro hermano: ¿puedo trabajar en un lugar donde se hacen tatuajes aunque yo no me los haga? Es una muy buena pregunta. Si moralmente estamos nosotros diciendo que somos luz, ¿sí? ¿Es correcto que yo esté haciendo lo mismo? El Señor Jesús llamó de sus trabajos terrenales a sus apóstoles para hacer luz. Ahora, pues no estaría bien que yo diga y estaría siendo moralmente, o sea, estaría teniendo una doble moral al decir: mira, yo no me tatúo, pero yo tatúo a la gente. Eso sería tener una doble moral, ¿sí? Y no estaría dando un ejemplo correcto. Es como aquella persona que dice: mira, yo me pinté el pelo, pero no le recomiendo a la gente que se le pinte. Estamos hablando de algo de doble moral.
Y doble moral, en otras palabras, es algo hipócrita, porque estoy diciendo, yo no lo hago, pero háganlo. Eso, ese concepto es un concepto fariseo. Los fariseos decían, cumplan la ley, pero ellos no la cumplían. Guarden los mandamientos, pero ellos no los guardaban. Honren a Dios, pero ellos no honraban a Dios. Entonces, tener una doble moral es un concepto hipócrita de ser cristiano. Si yo soy cristiano, estoy llamado a representar a Cristo en todo, aún en lo que hago. Amén, pastor. Muchas gracias también por esa respuesta. Un hermano nos hace mención también del libro de Samuel, en el versículo en el cual nos dice que Dios únicamente ve el corazón del ser humano. ¿Qué respuesta podemos darle a nuestro hermano en esta oportunidad? Claro que sí, el Señor mira por encima de cualquier cosa el corazón del hombre, porque normalmente el hombre mira, y dice el libro, lo que está delante de sus ojos. Nosotros tendemos a juzgar lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira las intenciones. Cuando habla del corazón es que Dios mira las intenciones, Dios mira nuestros pensamientos, qué motivaciones tenemos detrás de lo que hacemos. Entonces, el punto no está hablando de que el Señor no te miras el tatuaje, sino que te mira el corazón. Olvídate, es que tú te tatuaste con un propósito y con una intención, y esa intención es egoísta. Dios lo que mide es el propósito de nuestros pensamientos, de nuestras motivaciones, ¿sí? En este caso, y sabiendo la verdad como lo tenemos, sabiendo que nuestro cuerpo es del Señor, pues honremos a Dios con nuestro cuerpo, no de forma hipócrita, no de forma que, no, para que la gente en la iglesia no me juzgue, no. O sea, tú honra a Dios con tu cuerpo porque es que tú eres un siervo del Señor, porque es que estamos buscando la salvación. Ok, muchas gracias, pastor, por esta gran respuesta para nuestros hermanos. Hay otra pregunta aquí que a mí es muy llamativa y nos dice, pastor, ¿qué pasa si el tatuaje que yo me quiero hacer es de Cristo o de un versículo bíblico? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El tema es, aunque yo quiera camuflar algo malo con algo bueno, sigue siendo malo. Es como cuando yo quiero decir una mentira piadosa. No, es que yo prefiero decir esto para no herir una susceptibilidad y miento. Yo no puedo ocultar algo malo detrás de algo bueno. La Biblia dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y quiero decirles que el enemigo es experto en tratar de camuflar lo malo con lo bueno. Así tú te quieras tatuar el texto más hermoso, la promesa más maravillosa, Dios no la colocó, Dios no colocó ese versículo para que tú marques tu piel y dañes tu cuerpo. Dios colocó ese versículo para que tú lo guardes y lo grabes en tu mente y, como dice el libro Proverbios, lo marques en tu corazón. Amén. Muchas gracias también, pastor, por esta impresionante respuesta para nuestros hermanos. También hay otra pregunta acá. Dice, algún hermano, dice, que tenga un tatuaje en algún lugar visible del cuerpo, dice, ¿puede él estar como dirigente de la iglesia? Es una excelente pregunta, es buenísima. Yo mencionaba en el conversatorio que tuve con el director o el creador de memes del Séptimo Día, que yo conozco un compañero. Miren, ese compañero, él antes de bautizarse, pues él era del mundo y él era una persona que por su trasfondo cultural y todo el tema, él se tatuó y tenía tatuajes en los brazos y en la pierna, en lugares visibles, ¿cierto? Hoy en día, bueno, él se tatuó, él era un hombre pues llevado por las cosas de este mundo, pero él entregó después su vida a Jesús. Él me comenta que él se arrepiente de haberse marcado la piel, ¿cierto? Pero hoy en día ese compañero es un pastor de la iglesia y tiene tatuajes porque no ha podido quitar, o sea, es un tatuaje para toda la vida y vale muchísima plata mandarse a quitar un tatuaje, y aun cuando tú te lo quites queda la señal de que tenías un tatuaje, o sea, queda la marca de ese tatuaje en la piel. Por supuesto, si tú tatuaste tu cuerpo sin conocer al Señor, pero después entregaste tu vida a Cristo, el Señor perdona tu pasado, incluido tu tatuaje, y no deberíamos juzgar a esa persona por su tatuaje, porque ha sido redimida, ha sido lavada en la sangre de Cristo, ha sido perdonada y por supuesto puede participar como líder en la iglesia.
Amén, gracias, pastor. Tenemos más preguntas acá. Queremos hacerle otra bien interesante que dice, pastor, dice, ¿por qué cuando ve a una persona tatuada, dice acá, siento una energía negativa, dice, o siento algo cuando veo a él? ¿Qué puedo hacer para poder cambiar ese comportamiento? Muy buena pregunta. Miren, nosotros los seres humanos estamos, por el pecado y por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra inclinación, somos personas que tendemos a juzgar y tenemos una inclinación a mirar a las personas no por lo que son, sino por su pasado, ¿sí? Yo le sugeriría a la persona que ha colocado esa pregunta, doblar rodillas y pedir al Señor que coloque amor en su corazón, ¿sí? Porque muchos de nuestros jóvenes están conociendo al Señor, vienen del mundo, vienen de una influencia destructiva, dañina, ya sea por el tatuaje, las drogas, el alcohol, el sexo desenfrenado, lo que sea, una influencia destructiva. Y cuando vienen a la iglesia no podemos juzgarlos, tenemos que buscar redimirlos y que sean jóvenes, hombres o mujeres, porque hay gente tatuada ya mayor, para que sean redimidos. Entonces yo le sugiero a la persona que busque al Señor y que le pida al Señor que coloque amor en su corazón para recibir a la persona como venga, porque el Señor recibe a la persona como viene, pero la recibe para transformarla. Y eso es lo que buscamos en la iglesia. Muchas gracias también, pastor, por esta interesante respuesta. Y pues nos hacen una pregunta acá, ¿verdad? Si está en sus posibilidades de responderla, usted dirá. Y no es del mensaje en sí, pero es casi semejante. Y nos dice que por qué en algunas iglesias adventistas se ha aceptado que se use un anillo de compromiso al momento de casarse, porque ellos han aceptado el anillo y por qué en otros lugares no se acepta, y si Dios condena esta práctica. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Bueno, la iglesia adventista tiene algo muy claro, o sea, si conceptualizamos el tema del anillo, en el Antiguo Testamento era una práctica muy utilizada, pero en la iglesia del Nuevo Testamento, los cristianos del siglo I en adelante eran cristianos muy piadosos y completamente entregados a despojarse de las posesiones mundanas. O sea, un concepto muy diferente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era común colocarse un anillo, el anillo representaba poder, representaba poder adquisitivo, representaba una posición social, pero en el Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento empiezan a ver porque Jesús lo dice de esta manera, mira, deja las riquezas de este mundo y haz tesoros en el cielo. Entonces ellos toman el concepto de Jesús, que Jesús deja su trono, deja su corona, deja su cetro y viene y se hace humilde. Entonces ellos conceptualizan, y nosotros deberíamos hacer lo mismo, de que el cristiano debe despojarse de las atracciones de este mundo y dejar y perder de vista las cosas mundanales, entre ellas la joya. Por eso Pedro menciona las joyas, por eso Pablo menciona la joya, que deberíamos dejar de los vestidos lujosos, las gemas, los adornos como tal, ¿sí? ¿Qué pasa en el concepto adventista hoy? La iglesia adventista tiene una posición muy clara con la joya. Los adventistas del séptimo día no usamos joyas, no usamos, dice el manual de iglesia, no usamos ni anillos de compromiso, no usamos ni anillos de 15 años, no usamos anillos de fantasía, no nos adornamos porque entendemos que nuestro adorno debe ser interior. El cristiano desde el siglo I se caracteriza por la austeridad, era una persona austera, una persona sencilla. Usted utiliza las cosas necesarias. Alguien puede decir, pero pastor, alguien puede utilizar topitos, pero el que está juzgando a la persona que utiliza topitos en la oreja está utilizando un reloj de 1.000.000 de pesos. Bueno, el reloj tiene una función, pero si el reloj se vuelve ostentoso o usted lo compra con un propósito ostentoso, está fracasando. Es que, vuelvo y repito, es el propósito como tal. ¿Yo para qué estoy utilizando un anillo? ¿Qué función tiene un anillo aquí en América? Solamente dice el manual de iglesia, en lugares donde es necesario porque es una norma, la iglesia adventista acepta el uso de anillo de matrimonio. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, yo sé, lo digo porque es así una realidad, muchos hermanos de la iglesia utilizan su anillo de matrimonio, pero no es necesario, porque usted con anillo o sin anillo, usted puede ser fiel o infiel a su pareja, ¿sí o no? ¿Es así? Usted con anillo o sin anillo, usted puede ser infiel o puede ser fiel.
El anillo no representa fidelidad. La fidelidad es un atributo que yo tengo en mi corazón porque Dios me hace fiel. ¿Sí? Pero en lugares donde es obligatorio el anillo, dice el manual de iglesia, que lo usen. Pero en lugares donde no es necesario, dice la iglesia, y dice, es la posición oficial de la iglesia adventista, hasta el momento no es necesario. Muy bien, agradecemos, pastor. Ahí también una pregunta acá. Voy a entrar al chat para poder leerla de una buena manera y usted nos dice, a ver, dice acá en el chat, quiero saber si me escucha, pastor. Excelente. Dice, el grupo Primera Fe usa argollas en Chile y en Chile no es ley usar argolla. Entonces, ¿realmente sí condena a Dios el uso de las argollas o qué podría usted decirnos acerca de esto? Muy bien, es que el punto es la ostentación. ¿Yo por qué uso la joya? ¿Me quiero sentir bien conmigo, con la joya? ¿Quiero sentir bien a mi pareja? ¿Es necesario hacerlo? El punto es ese. ¿Es necesario ponerme argolla? ¿Tiene una función? Tú tienes un reloj porque el reloj cumple una función. Te da la hora, te mantiene al tanto del día. Si tienes un reloj inteligente, te dice las notificaciones. O en mi caso me dice que tengo, por ejemplo, ahorita en 4 minutos tengo una junta de iglesia. Me está notificando, tiene una función. Pero la joya no tiene una función porque el valor de la joya no tiene valor como tal. Lo que tiene valor o lo que representa el matrimonio no está circunscrito a una argolla de matrimonio. Está circunscrito a una promesa y un voto que yo hice con Dios y con mi cónyuge. Entonces, claro, pues ellos no están bien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No somos nadie. Pero, porque yo no soy juez de nadie, el juez es el Señor. Pero el principio está errado. Es todo lo que puedo decir. Aquí en Colombia muchos hermanos y líderes de iglesia utilizan joyas. Y lo hacen porque quieren. Porque ellos saben la verdad. Y saben que no necesitan la joya. Pero lo hacen porque quieren. Eso es egoísmo. Eso es orgullo. Eso es presunción. Amén, pastor. Gracias por esta pregunta. Vamos a hacerle una más que tenemos acá en el listado. Dice, pastor, si un hermano, dice, tiene tatuado, una persona tiene tatuado el 666 en la frente, es un lugar muy visible, dice, ¿cómo podríamos permitir, verdad, él en la iglesia? ¿Qué podríamos hacer en ese caso, pastor? Pasa. Creo que en Costa Rica o en Puerto Rico un pastor hizo tatuar a sus feligreses con el 666. Es algo real. Yo lo tomo de esa manera porque es algo real. Usted puede buscar en las noticias. El hombre estaba loco, hizo tatuar a toda su congregación con el 666, pues ese era el sello de Dios, según él. ¿Qué puede hacer con una persona de esas, hermanos? Aceptarla y mirar si se puede modificar esa cosa, porque eso de alguna manera genera una reacción negativa, muy negativa en las personas. O sea, si puede cambiarlo, si puede modificarlo, amén. Si no puede hacerlo, hermanos, orar por nosotros para que nos ayude a ver a esa persona con los ojos de Jesús. Amén, pastor. Pues, bueno, queremos agradecerle en esta oportunidad por estas interesantes respuestas, por estos consejos, por este mensaje de la palabra de Dios que nos ha traído de mucha edificación para nuestra vida, ya que en el lugar, en el medio donde estamos, pues se ha puesto de moda los tatuajes últimamente. Yo soy de Guatemala, especialmente en San Marcos, y todo joven acá está tatuándose. Entonces, damos gracias a Dios porque lo ha usado a usted en esta oportunidad y creemos fielmente que todos los jóvenes y hermanos que han escuchado este mensaje también van a abstenerse de estas cosas por amor a Cristo, por amor al cuerpo de Cristo y por amor a que Él ha dado su vida por nosotros y tenemos que permanecer fieles. Gracias, pastor, por esos consejos y porque sabemos también que debemos aceptar a nuestros hermanos así, ¿verdad? Porque nosotros podríamos estar en los zapatos de ellos, entonces debemos aceptarlos y amarlos con todo nuestro corazón. Pastor, nuevamente estamos completamente agradecidos con usted, esperamos que no sea la primera y la última vez que esté con nosotros, de verdad nos encantó el tema, un muy buen mensaje y queremos en esta hora también agradecerle a todos nuestros hermanos que se han conectado, que Dios los bendiga, que
que este mensaje pues pueda ser de edificación para su vida, y lo más importante, que lo compartamos también con aquellos que aún no conocen este mensaje. Lo que el pastor nos ha dado, podamos llevarlo a las demás personas, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, familiares, todos aquellos que no escucharon este mensaje, pues poder también llevárselos a cada uno de ellos. Gracias nuevamente. La iglesia de San Pedro I estamos completamente agradecidos y satisfechos por el mensaje que nos ha dado. Queremos suplicarle, pastor, que pueda despedirnos en oración en esta oportunidad y que esta semana sea muy bendecida. Para usted su tiempo. Muchísimas gracias, mi hermano. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, en esta hora venimos delante de ti humildemente, reconociéndote que tú eres nuestro Rey, que tú compraste, Señor, nuestra vida con tu sangre preciosa, que no somos nuestros, que te pertenecemos a ti y que voluntariamente, Señor, hemos decidido servirte. Como siervos de Jesús, queremos hoy hacer lo mejor para nuestra vida, para ti, Señor, para que tú te sientas honrado a través de lo que nosotros hacemos, decimos y actuamos. Hoy te quiero pedir de manera humildemente, Señor, que nos ayudes a buscar más de ti, a tener un acercamiento personal contigo, Señor. No permitas que actuemos de manera egoísta o satisfaciendo nuestros deseos personales, sino que nos preguntemos qué es lo que tú deseas. Sino que cada día que vayamos a hacer o a tomar una decisión importante, primero te preguntemos, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. No permitas, Padre bendito, que ninguno de nosotros tome decisiones equivocadas que perjudiquen nuestro cuerpo, ni que perjudiquen nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestra vida espiritual. Queremos alcanzar la salvación y por eso estamos buscando, Señor, cada día de ti. Queremos entrar en el reino de los cielos y por lo tanto queremos parecernos cada día más a nuestro Salvador Jesucristo. Acompáñanos, guárdanos en tu amor y en tu misericordia. Bendice a los muchachos en Guatemala, a los muchachos en Colombia y a todo aquel que haya visto o que vaya a ver esta transmisión. En el nombre de Jesús.